Ahí está. Otra cosa que podemos hacer después es transferir el archivo de PowerPoint, bueno, para aquellos que tiene sonido a través de esta plataforma, a ver si se puede hacer eso, si se pueden descargar los que estén presentes Ah, ahora. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es formulación para especies monogástricas. ahí sí. Bien. Bueno, hay varias cosas que no les van a resultar novedosas porque las charlamos la clase pasada. Eh, lo que vamos a armar hoy vamos a ver un mecanismo de formulación de alimentos que está pensado, el ejemplo está pensado para un monogástrico. Ya vimos que formular significa entonces eh, armonizar las necesidades del animal con los aportes de una serie de ingredientes que van a constituir su ración. La dieta, en primer lugar, y la ración, estableciendo como diferencia, ¿se acuerdan? Entre ración y dieta, que la dieta es la mezcla de cosas que el animal va a consumir, la ración es la cantidad diaria de esa dieta que el animal va a consumir. Para poder formular, entonces, tenemos que disponer al menos de tres cosas. Una es conocer los aportes de las materias primas que tenemos disponibles para alimentar a ese animal. La otra es conocer los requerimientos de ese animal, establecer cuáles son. Y finalmente, disponer de algún método matemático o informático que permita entonces justamente articular y equilibrar los aportes de esos alimentos y adecuarlos a los requerimientos de ese animal en particular. Ya saben que me pueden interrumpir en el momento que quieran, para solicitar, hacer preguntas o aclaraciones. A ver, ¿qué pasa con esto? Creo que lo puedo pasar de la diapositiva. A ver, un segundo. Ahí se dejó de ver, Carlita. Sí, sí, lo desconecté. Espera, ahí está, ahí puedo mover no podía mover la diapositiva. ¿Están viendo todos el cuadro 1? ¿Se ve, Sí, Rubén? Perfecto. se ve, sí. Bueno, entonces, decíamos que por un lado necesitábamos conocer, es fundamental, conocer cuáles son los requerimientos del animal a quien debemos nutrir, alimentar y nutrir. Y también vimos la clase pasada que hay distintas entidades, instituciones y organismos que se dedican a la investigación y al cálculo o establecimiento de estas necesidades. Esto que estamos viendo ahora pertenece al NRC, que es el instituto que habíamos visto, al cual habíamos recurrido la clase pasada. En este cuadro 1 se expresan las necesidades nutritivas de cerdos en crecimiento alimentados al libitum. Eso significa que están consumiendo alimento a voluntad. Entonces, estas son las necesidades de cerdos que comen a voluntad, expresadas como porcentaje o cantidad por kilo de ración. O sea, estas son las características que debe reunir la dieta que le suministremos a este animal. Fíjense, en la columna de la derecha entonces tenemos detallados los nutrimentos, o sea, bajo el nombre de nutrimentos, cuáles son los aportes de energía digestible, energía metabolizable, proteína cruda, y hemos puesto algunos minerales como ejemplo. Así que si queremos saber cuáles son los requerimientos de un cerdo de 5 a 10 kilos de peso vivo, su primer intervalo o su primera etapa en el proceso de engorde, que
gana 300 gramos diarios, vamos a la columna que está abajo de estas dos especificaciones. Peso vivo del animal de 5 a 10 kilos, aumento diario 300 gramos. Ese animal requiere 3.500 kilocalorías de energía digestible por kilo de ración. O 3.360 kilocalorías por kilo de ración si lo expresamos como energía metabolizable. Y requiere un aporte del 22% de energía bruta o cruda, que es lo mismo. También tenemos abajo entonces especificaciones de las necesidades minerales, el calcio De y fósforo. proteína, Carlitos, de proteína bruta. Dijiste sin querer energía bruta. Ah, perdón. De proteína, o sea, 22% de proteína cruda o bruta. Bien. Y abajo tenemos, si seguimos viendo, los requerimientos de calcio y de fósforo. Bueno, esta es una forma de expresar las necesidades de un animal, ¿sí? Como porcentaje o cantidad por kilo de ración. A ver, vamos a la siguiente. Otra vez lo mismo. Me pasa. Voy a tener que volver a ver. Voy a ver si puedo correr la diapositiva, porque no me está dejando. No. ¿No la podés correr? No. Mira, ¿no la podés correr con la flechita a la izquierda que te aparece? ¿Vas pasando de una? A ver. Volverlo a compartir. Y Ah, sí, ahí va. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, vamos un poco de nuevo, entonces, vamos a repasar ahora que puedo correr bien las diapositivas. Entonces decíamos que necesitábamos conocer los aportes de las materias primas, los requerimientos de los animales y disponer de una forma de armonizar estas dos cosas, ¿no? Las necesidades del animal con los aportes de los alimentos. Y les decían que el cuadro 1 justamente es una tabla elaborada por el NRC. Esta es la tabla completa. Recién les estaba mostrando una ampliación de la zona que está acá marcada para ver mejor los números, pero fíjense la cantidad de cosas que tienen detalladas acerca de las necesidades de los animales, ¿sí? Y cómo están categorizados los animales para hacer más precisa la determinación de sus requerimientos. Esta es la ampliación de lo que estaba yo mencionando y sobre la que hablábamos recién. Y acá tenemos otra forma de expresar las necesidades de los animales. Que esto ya no es, fíjense que es el cuadro 2, a diferencia del cuadro 1, que decía qué porcentaje de proteína o qué cantidad, qué kilocalorías por kilo debía tener una ración de proteína y de energía respectivamente, acá se expresan las necesidades nutritivas del animal como cantidades totales diarias, ¿cierto? Entonces, si analizamos, por ejemplo, en el caso del cerdo de 5 a 10 kilos de peso vivo y que consume 600, que consume 600 gramos de alimento por día, ese animal necesita incorporar 2.100 kilocalorías diarias de energía digestible. Y si vamos a ver cuánto necesita de proteína, necesita 132 gramos de proteína bruta por día. Es otra forma de expresar las necesidades del animal. En uno está pensado para establecer las condiciones o la calidad de la ración, que era el cuadro 1. Qué densidad proteica y qué densidad energética debe tener la ración para ese animal en particular. Y en este otro cuadro dice
qué cantidad de proteínas y de kilocalorías diarias debe incorporar ese animal para tener el ritmo de crecimiento que nos habíamos propuesto, la ganancia diaria. Acá tenemos una ampliación entonces de lo que veíamos recién, necesidades nutritivas diarias de los cerdos en crecimiento, expresadas en este cuadro 2. Si vamos a la tabla, eso hacíamos presencialmente, hacíamos circular las tablas para que ustedes se familiarizaran un poco con esto. Vamos a encontrar el listado de un montón de materias primas o insumos que podemos utilizar para incluir en una dieta. Con lo que hay que familiarizarse es un poco con el sistema de ordenamiento que la tabla tiene de estas materias primas. Fíjense que utilizan un orden alfabético para clasificar a los alimentos, pero también tienen una forma particular de llamarlos. Bueno, alfalfa no cabe ninguna duda, está el nombre común y el nombre científico al lado, pero después fíjense que está detallado si se trata de la parte aérea, deshidratada, molida, con un 17% de proteína como mínimo, o si es la parte aérea deshidratada y molida, pero con un 20% de proteína mínimo. Son como dos calidades distintas de alfalfa. Puede ser debido al estado fenológico, al corte de que se trata. Si nosotros quisiésemos, como vamos a necesitar para el ejercicio que vamos a hacer a continuación, identificar cuál es la composición de una harina de carne, ¿recuerdan la harina de carne en la clasificación de alimentos, cómo la considerábamos? ¿Cómo qué? ¿Alguno se anima a hacer ese aporte? ¿Proteico o energético? ¿Qué les parece? Proteico. Proteico. Exactamente. Es un concentrado proteico, ¿sí? En este caso es un concentrado proteico de origen animal, que se obtiene por deshidratación y molienda de los residuos de la faena de animales. Por ejemplo, fíjense ahí el cuadro, la línea destacada con verde, dice residuo de canal con sangre deshidratado y molido y contiene un máximo de 4,4% de fósforo. Eso es harina de carne, así tal cual, no está especificado el residuo de harina de carne. Fíjense que ese porcentaje de fósforo está señalado como máximo. Esto está indicando el aporte del fósforo en una harina de carne lo hace mayoritariamente la presencia de hueso. O sea que esta sería una harina de carne con poca participación del hueso. En cambio, si vamos al de abajo que dice residuo de canal con hueso, fíjense, deshidratado y molido hasta dejarlo como harina, tiene un 4,4% mínimo de fósforo. Nosotros vamos a utilizar, para el ejemplo que sigue a continuación, vamos a utilizar esta harina de carne que está destacada acá. Fíjense que tiene, si vamos a la columna de proteína bruta, proteína cruda, tiene un 59,8% de proteína. Ese es el que vamos a tomar como referencia. Y 3003 kilocalorías por kilo de energía digestible. Entonces, tengan en cuenta, es un poco esto para que ustedes vayan viendo que por ahí, en un principio, lo más complejo es ubicarse dentro de la tabla e interpretarlo. Acá tenemos otro pedazo de la tabla, siguiendo con los ejemplos. Ahí está incluida algunos productos del maíz, como espigas molidas, y toda la denominación que recibe. Está la soja incluida, pero no se preocupen que hay más hojas conteniendo la mayoría de los alimentos y todos los que
vamos a utilizar para esta formulación y para un ejercicio que hay solicitado al final. Ven, acá está la hoja más completa, esto ustedes lo pueden ampliar y sacar la información que necesiten. Otra hoja, siguiendo el orden alfabético, ¿ven? Ahí tenemos más ejemplos. Acá tenemos maíz dentado amarillo, que es el que también es uno de los que se pueden utilizar para el ejercicio. Harina de pescado, harina de soja, son los productos que los resalté porque para el ejercicio por ahí lo van a tener que buscar. Yo les ahorré un poco el tema de la búsqueda. Les quiero comentar un poquito, ¿se acuerdan que habíamos hecho, cuando vimos aparatos digestivos, habíamos hecho especial énfasis, y no lo hicimos adecuadamente, ahora lo volvemos a hacer, en que los monogástricos son particularmente exigentes en cantidad y en calidad de proteína? Porque al no tener un rumen al principio de su aparato digestivo, donde hay una simbiosis con una microflora, microfauna, los aminoácidos que se absorben a nivel del intestino delgado de un monogástrico son únicamente los aminoácidos que vienen con la dieta, con la proteína de la dieta. Así que tenemos que tener esto particularmente en cuenta, mientras que para un rumiante teníamos la chance de que se produzca, gracias a esta simbiosis, una jerarquización de la proteína. Y entonces al intestino delgado de un rumiante llegaban aminoácidos de dos fuentes distintas. Llegaban aminoácidos de la proteína dietaria y llegaban aminoácidos de la proteína microbiana. Con lo cual tenemos una mayor flexibilidad, digamos, en ese sentido. ¿Qué pasa? Que entonces al monogástrico le tenemos que dar sí o sí los aminoácidos que requiere, particularmente los aminoácidos esenciales, que son los que van a condicionar qué cantidad de proteína puede sintetizar ese monogástrico con la proteína que le estoy suministrando a través de la dieta. Entonces, acá en la columna izquierda de esta diapositiva tenemos la lista de aminoácidos esenciales. La columna que sigue hacia la derecha son los requerimientos de cada uno de estos aminoácidos, tomando como ejemplo un cerdo de 60 a 100 kilos de peso vivo y que esperamos que gane unos 900 gramos diarios de peso. Si queremos evaluar el valor biológico de la proteína suministrada en una dieta, tenemos que tener en cuenta cuál es esa dieta. En este caso vamos a analizar una dieta compuesta por un 89% de maíz, de grano de maíz, y un 11% de harina de soja. Esta fórmula ha sido obtenida con un procedimiento análogo al que vamos a ver nosotros a continuación. Pero entonces esto ya está una dieta que se le está dando al animal y que queremos valorar cuál es justamente el valor biológico de la proteína de esta dieta. Entonces, vamos a calcular cuánto está aportando de cada uno de estos aminoácidos esta dieta. Tenemos en la tercera columna de izquierda a derecha, tenemos los aportes que hace el maíz de cada uno de esos aminoácidos. Rubén, ¿se ve el cursor cuando estoy hablando? Ah, perfecto. En la columna que sigue hacia la derecha tenemos la harina de soja y los aportes que hace de cada uno de esos aminoácidos. Y después tenemos el aporte que hace el 89% de maíz que hay en la dieta, de cada uno de esos aminoácidos, y el aporte que hace el 11% de harina de soja en la dieta de cada uno de esos aminoácidos. O sea, fíjense, para un ejemplo, si queremos saber cuánto aporta la dieta de arginina, tenemos que considerar que esta dieta tiene el 89% de maíz. Si el maíz tiene un
0,45% de arginina y está en un 89% en la dieta, el maíz, ese 89% de maíz va a aportar 0,4% de arginina. Si hacemos lo mismo con la harina de soja está en un 11%. Entonces, si tiene 3,2% de arginina, este 11% va a aportar 0,35% de arginina. Esto es el 11% de este aporte total que hace la harina de soja. Entonces, si sumamos el 0,4% que aporta el 89% del maíz y sumamos el 11% del que aporta, si sumamos lo que aporta el 11% de la harina de soja, que son 0,35%, decimos que la ración contiene un 0,75% de arginina. Si nuestro animal requiere que tenga un 0,16% y el aporte de la ración es de 0,75%, por comparación vemos que la ración está sobrada en arginina. O sea, no representa ningún inconveniente. Si vamos así revisando uno a uno los aminoácidos, en el orden en el que vamos revisando, vemos que el primer problema que se presenta es con la lisina, en el orden de análisis, no de gravedad. La lisina para el animal requiere un 0,57% de lisina en la ración y esta mezcla está aportando un 0,48% de lisina. Vemos acá un ligero déficit. Si analizamos la metionina, tanto lisina como metionina son aminoácidos azufrados, o sea que contienen azufre en su molécula. Vemos que el animal requiere que la dieta tenga un 0,41% de metionina y la mezcla está aportando 0,15%. Acá la carencia es mucho mayor. Entonces, el animal va a absorber estos aminoácidos aportados por la ración y va a sintetizar proteína, pero lo primero que se le va a terminar es la metionina, porque es la que está en mayor falta en relación a sus necesidades. ¿Cuál sería el valor biológico de esta dieta? Bueno, el valor biológico va a estar dado por la proporción en la que cubre las necesidades de su aminoácido limitante. Acá el aminoácido limitante es la metionina, porque es el primero que se va a agotar. ¿Qué proporción de las necesidades cubre esta ración de metionina? Bueno, tenemos que ver qué porcentaje representa este 0,15% en 0,41 que son las necesidades. Si dividimos 0,15 por 0,41 y lo multiplicamos por 100, entonces ahí vamos a tener el valor biológico de la proteína aportada por esta dieta. Fíjense que esta es una dieta de las que nosotros vamos a denominar simple, porque está compuesta únicamente por un concentrado energético y un concentrado proteico. A eso lo llamamos una dieta simple. Esta dieta simple fue hecha para cubrir las necesidades proteicas, energéticas, minerales y de aminoácidos del animal. Sin embargo, puede ser que cierre la cantidad de proteína bruta que esté aportando, porque así fue balanceada. Sin embargo, cuando analizamos los aportes de aminoácidos, vemos que solamente una proporción de esa proteína bruta va a ser utilizada para la síntesis proteica por el animal. Y la proporción va a ser esta, va a ser el porcentaje, entonces, que 0,15 representa en 0,41. ¿Tienen nada en la cuenta? Escribieron ahí. Ah, alguien hizo la cuenta. ¿Cuánto? 36,6. Bien. El valor biológico lo podemos señalar como de 0,36 o podemos decir que este animal va a aprovechar en un 36% el aporte proteico, porque el valor biológico de la proteína que le estoy suministrando es relativamente bajo. ¿Cómo hago yo para que no se desaproveche la cantidad de proteína que le estoy aportando, que se supone que en términos de cantidad es suficiente? Bueno,
tengo que complementar esta ración con metionina. Voy a tener que subir este aporte de metionina hasta hacerlo equiparable a las necesidades del animal. O sea que voy a tener que aportar la diferencia entre 0,15 y 0,41%. Cuando haya llevado la metionina al 0,41%, ahí recién va a aparecer como limitante la lisina, porque está en déficit en relación a los requerimientos. Entonces voy a tener que suplementar con un segundo aminoácido que va a llevar este 0,48 a 0,57, que es la cantidad que necesita ese animal de lisina. Una vez que logre esto, entonces sí, el 100% de la proteína bruta estaría disponible para la síntesis proteica por parte de este monogástrico. ¿Dónde va todo esto? ¿Dónde se ponen estos aminoácidos que faltan en la mezcla que yo hice? En el núcleo. El núcleo justamente es una mezcla de muchas sustancias en pequeña proporción que tengo que agregarle a la ración para optimizar su valor nutricional. Puede ser que se incluyan aminoácidos, como en este caso, que falten en la mezcla que yo propuse. Pueden ser que sean vitaminas, lo que estén faltando. Al ser solo dos componentes de la ración, es probable que no estén todas las vitaminas, todos los minerales y todos los aminoácidos que el animal requiere en la proporción en que el animal los requiere. Entonces, esas correcciones las hago a través del núcleo vitamínico mineral. No sé si hay preguntas. No, yo voy mirando los chats y por ahora va. Yo una pregunta solamente. ¿Cómo sería, o sea, para ahí si yo tengo que aumentar, por ejemplo, el aminoácido, lisina y metionina? ¿Y qué tendría que aumentar? ¿El maíz, la soja? ¿Qué No, aportes hay de eso? Claro, bueno, perfecto. Ahí viene perfecta la aclaración. Como sería un trastorno, seguir probando o agregando, o sea, para que te cierre redondito los requerimientos de metionina, tendrías que armar una ración perfecta y en base a un montón de componentes, muchos de los cuales o son caros o no están disponibles. Vos tenés disponible una ración que sea en base a maíz y harina de soja. ¿Cómo haces para que esta ración funcione? Le agregás solamente lo que le está faltando, o sea, le agregás metionina y le agregás lisina. Estos aminoácidos vienen por separado, ¿sí? Los podés comprar justamente en este núcleo vitamínico, mineral y de aminoácidos, este núcleo corrector que le podés poner a la ración. Este núcleo es un compuesto, polvo, digamos, que viene y que se agrega en ínfimas cantidades, ¿no? Deben ir en kilos por tonelada lo que se agrega de núcleo en una ración. Entonces, pero esa pequeño aporte te va haciendo cerrar estas deficiencias que tiene tu mezcla principal. Está, profe. ¿Se entiende, Fausto, no? Sí. Buenísimo, ahí entendí. Si no se entiende, me dicen pero es un corrector. Es que hay que ir agregando, como decir, lo que falta, o sea, Claro, lo es que me como si faltaría para completar. Exacto. Vos probaste, hiciste un locro, ponele, ¿no? Mirá lo que le voy a decir. Sí. Hiciste un locro donde pusiste maíz, pusiste garbanzo, cebolla, zapallo, chorizo colorado, panceta. Y el locro cuando ya lo tenés hecho, lo probás y te quedó insípido. No le metés panceta hasta que te quede bien. Le metés sal, una pequeña cantidad de sal. Y eso corrige el gusto, digamos, ¿no? Con pequeñas cantidades vos adecuás sin modificar el grueso de la mezcla que armaste. ¿Sí? Bien. Ojo que esto vale también para los minerales. Ustedes pueden armar una ración a la cual le falte cobre, o le falte calcio, o le falte sodio.
Y entonces no van a modificar, no van a armar todo un lío de nuevo, replantearse si la ración, si la mezcla les quedó bien equilibrada en proteína, en lo grosero, digamos, ¿no? En energía y resulta económica, bueno, entonces busco de eso, como les decía, ¿no? De suplementar esa ración con lo que le está faltando. Le falta calcio, por ejemplo, y tengo que buscar un corrector que, que aporte ese calcio. Por eso ustedes van a ver que se puede llegar a incorporar conchilla o conchilla es muy barato como fuente de calcio en una ración, ¿sí? O cloruro de sodio, si lo que falta es sodio justamente, como algo barato en una ración. ¿Sí? Ahí déjame hacer un aporte, Carlitos. Por eso hay una gran diferencia entre balancear una dieta para un rumiante teniendo en cuenta la proteína bruta, que es muy diferente para un no rumiante. ¿Por qué? Porque la ración que está acá armando Carlos, en proteína bruta va a cubrir el requerimiento que necesita. Lo que pasa que el valor de proteína bruta determinado por un análisis de ese alimento no nos está diciendo qué aporte de aminoácidos está haciendo ese alimento. Entonces, para un rumiante, balancear por proteína bruta puede ser útil. Para una especie no rumiante no alcanza solo con eso. Entonces, hay que ir a mirar el requerimiento de aminoácidos. Por esto que se explicó anteriormente. Al no tener un rumen con la microflora que hace justamente ese efecto de jerarquizar la proteína, el balance por proteína bruta en una especie no rumiante no alcanza. Puede quedar desbalanceada en los aminoácidos. Perfecto, y eso me da el pie, Rubén, para recordarles qué significa el contenido de proteína bruta de un alimento, ¿sí? Claro. El contenido de proteína bruta se obtiene por un método analítico que se llama el método de Kjeldahl, que en realidad lo que hace es destrozar toda la proteína que hay con un ataque con ácido sulfúrico sobre el alimento y destilar el nitrógeno bajo la forma de amonio y valorar cuánto amonio liberó la muestra, o sea, cuánto nitrógeno liberó la muestra. Estoy valorando nitrógeno que se supone que proviene de la proteína, pero yo no sé a ciencia cierta cuánto del nitrógeno que destilé procede efectivamente de la proteína o cuánto procede de nitrógeno no proteico. Podría haber nitratos, nitritos, urea en el alimento que me van a aportar nitrógeno, pero que no son indicadores de proteína. Y sin embargo, yo estoy suponiendo, porque así lo establece el método, que todo el nitrógeno que destilé procede de la proteína. Bueno, eso para un rumiante, por todo lo que dijo Rubén recién y por lo que vieron oportunamente, no es tan grave porque tiene la posibilidad de transformar, a partir de esta jerarquización de la proteína, transformar nitrógeno no proteico en proteína microbiana, cosa que el monogástrico no puede hacer. ¿Sí? De ahí la necesidad de hacer este tipo de evaluaciones de la proteína. O al menos sepan cuál es el margen, que puede haber un importante margen de error en el dato de proteína bruta. Bueno, ¿cómo podemos formular una ración simple? Yo les decía entonces, les especificaba que una ración simple es aquella que está compuesta por un solo ingrediente como concentrado energético y con un solo ingrediente como concentrado proteico. Es el caso del trimorfín, maíz y harina de soja. Bueno, para formular la ración necesitamos conocer las necesidades del animal. Como vamos a hacer un ejemplo, en este caso vamos a definir nosotros qué animal qué animal elegimos para el ejemplo. Pero ustedes van a tener un animal ahí a la vista que tienen que establecer si es un monogástrico, si no es un monogástrico, si es un monogástrico, si es una gallina, si es un conejo, si es un caballo, si es un cerdo. Si llega a ser un cerdo, ¿a qué categoría pertenece? ¿En qué categoría de cerdo estamos hablando? Todo eso para poder ir a la tabla que les mencionaba, que veíamos recién,
y poder determinar con cierta precisión cuáles son sus requerimientos nutricionales. Entonces, para este caso, vamos a poner el ejemplo de un cerdo que está entre 60 y 100 kilos de peso vivo, que ya es su última fase del engorde, o sea, la terminación, y el cual pretendemos que gane unos 900 gramos diarios, como para, porque es la meta que nos hemos propuesto como de duración del engorde de ese animal, ¿no? Entonces, para terminarlo en un periodo que nos hemos propuesto como razonable, necesitamos que gane unos 900 gramos diarios. Entonces, un cerdo que tiene ese peso vivo, que está en ese rango de 60 a 100 kilos y que puede llegar a ganar 900 gramos diarios, requiere, según las tablas que vimos, ya se lo traje de las tablas, requiere que su ración contenga un 13% de proteína bruta y 3.300 kilocalorías por kilo de ración. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos lograr. Una dieta a partir de un concentrado energético y uno proteico que contenga 13% de proteína bruta y 3.300 kilocalorías por kilo de ración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a usar como concentrado energético el grano de maíz, que de por sí es el concentrado energético de referencia para el cerdo, porque bueno, siendo un monogástrico y siendo el aporte del maíz en base al almidón, sabemos que los monogástricos son perfectamente capaces de digerir el almidón, y que por otra parte no tienen mayores inconvenientes, en ese sentido no hay riesgo de acidosis en el cerdo, es una excelente fuente de energía. Y vamos a usar harina de carne. La harina de carne tiene un alto valor biológico porque es de origen animal y entonces hay un animal del cual procede esta harina de carne que ya hizo una preselección de sus aminoácidos y que son más parecidos a las del cerdo que la que puede ser de un organismo que no tiene biológicamente mucho parentesco con el cerdo, como puede ser una planta de soja, si se quiere, ¿no? Digamos que están más distanciados. Pero, entonces la harina de carne también es un elemento de referencia, es una buena referencia que se toma como concentrado proteico para un monogástrico como el cerdo. Además, aclaremos que los monogástricos no tienen la restricción de los rumiantes en el uso de la harina de carne. Ustedes saben que a partir del descubrimiento del mal de la vaca loca, o la encefalopatía espongiforme bovina, que se denomina, está prohibido el uso de harinas de origen animal en rumiantes, ¿sí? Por el tema de que acumulan priones que pueden que van a parar al animal que estamos alimentando. Entonces, siguiendo con esto, vamos a las tablas. Acá les intercalé un ejemplo de lo que podemos encontrar en las tablas. Yo les mencionaba que hay diversos organismos que se dedican al cálculo de los aportes nutricionales de los distintos ingredientes que podemos hallar, y simplemente lo incorporé como para que vean los márgenes de variación que podemos encontrar en cuanto a los aportes que hace el maíz, por poner un ejemplo, según busquemos la fuente de información, sea PETNA, sea el INRA francés, sea el NRC norteamericano o sea una entidad brasileña. Ahí, fíjense, rangos de fluctuación interesantes. En Brasil, por ejemplo, han obtenido valores de proteína bruta para el maíz que van de 6,92 a 8,8. Bueno, eso simplemente para que vean que se trabaja con valores orientativos. Siempre es son resultados de una base estadística, son de análisis de la estadística de esos análisis. Nosotros vamos a seguir usando el NRC como fuente de información y entonces el NRC aporta o dice que el maíz contiene
como les digo, de promedio, un 8,24% de proteína bruta y 3.451 kilocalorías de energía digestible por kilo de maíz. Eso es lo que nosotros vamos a considerar para el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos el resumen de la información que debemos manejar. Tenemos dos ingredientes, la harina de carne, que de aquellas tablas que vimos, aporta un 59,8% de proteína bruta y 3.003 kilocalorías por kilo. Mientras que el maíz aporta 8,24% de proteína bruta y 3.451 kilocalorías por kilo. Estos son los aportes de nuestros ingredientes o materias primas. ¿Qué necesita el cerdo que elegimos como ejemplo? Necesita un 13% de proteína bruta en su dieta y 3.300 kilocalorías por kilo de ración. Así que nosotros con harina de maíz y harina de carne tenemos que lograr una mezcla que tenga un 13% de proteína bruta y 3.300 kilocalorías por kilo de ración, porque esos son los requerimientos de nuestro animal. Lo que vamos a ver ahora entonces es una forma bastante artesanal de combinar harina de carne y maíz para que la mezcla resultante tenga ese 13% de proteína y esas 3.300 kilocalorías por kilo. ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar entonces el cuadrado de Pearson, que es un método matemático, para, en primer lugar, equilibrar la mezcla para que tenga ese 13% de proteína bruta. ¿Por qué arrancamos por ahí? Vimos la importancia que la proteína tiene para el monogástrico, así que es lo primero que nosotros deseamos que esté equilibrado en función de las necesidades del animal. Y por otra parte, porque suele ser el componente más caro de la ración, entonces el que debemos optimizar. Así que vamos a utilizar un modelo matemático para, en primer lugar, lograr que la mezcla tenga ese 13% de proteína bruta que nos indica las necesidades del animal. Y en segundo lugar, ya establecida cuál debe ser la mezcla, vamos a verificar cuál es el aporte energético de esa mezcla y lo vamos a comparar con las necesidades del animal. Si estos valores, el aporte energético de la mezcla y las necesidades del animal son parecidos, y nuestra ración va a ser la adecuada. Si tenemos grandes diferencias, vamos a tener que reformular esa ración variando alguno de los componentes para aproximar, para volver a equilibrar la proteína y ajustar mejor el contenido energético. No sé si se entiende, pero ahora con el ejemplo espero que sí. Si no se entiende, ya les digo, me van interrumpiendo. ¿En qué consiste el cuadrado de Pearson? Bueno, nosotros tenemos como ingrediente maíz y harina de carne. El maíz tiene, establecimos por tabla que tiene 8,24% de proteína bruta y la harina de carne 59,8% de proteína bruta. Las necesidades del cerdo que tenemos que alimentar son del 13% de proteína bruta en la ración. ¿Cómo hacemos entonces para mezclar harina de carne y maíz en las proporciones adecuadas? Hacemos la diferencia cruzada y en valor absoluto entre el aporte del maíz y las necesidades del animal. La diferencia entre 13 y 8,24 son 4,76 y lo ubicamos así, cruzado. Hacemos lo mismo para la harina de carne. La diferencia entre el aporte de harina de carne y las necesidades del animal en forma cruzada. Esto nos da 46,8 de diferencia. Hasta acá no sabemos bien conceptualmente ni de qué estamos hablando. Esto es matemática. Lo que nos dice el cuadrado de Pearson es que si nosotros mezclamos 46,8 partes de maíz con 4,76 partes de harina de carne, vamos a obtener una mezcla formada por 51,56 partes, o sea, la suma de estas dos,
y que esta mezcla tiene un 13% de proteína bruta. Eso lo vamos a verificar, para que me crean. Como yo no les voy a dar la demostración matemática del cuadrado de Pearson, les voy a dar la demostración nutricional de que la mezcla nuestra efectivamente tiene un 13% de proteína. Ahora lo vamos a hacer. Lo que pasa es que acá estamos hablando de partes, y esto de las partes no resulta muy práctico. Las partes pueden ser gramos, pueden ser kilos, pueden ser toneladas, no importa. Supongamos que sean kilos. Lo que me está diciendo el resultado del cuadrado de Pearson es que si yo mezclo 46,8 kilos de maíz con 4,76 kilos de harina de carne, obtengo una mezcla que va a pesar 51,56 kilos, que tiene el 13% de proteína. Bien, vamos bien. Ahora, si yo le tengo que decir a alguien que prepare esta mezcla, es un lío hablar de partes. Me conviene llevar esto a porcentaje, y entonces es más fácil decirle a una persona, mira, tenés que armarme una mezcla que tenga tanto por ciento de maíz, tanto por ciento de harina de carne. ¿Cómo llevo esto a porcentaje? El 51,6 partes, sean kilos, sean toneladas o gramos, es el 100% de la ración, ¿no? Si 51,6 partes representan el 100% de la ración, tengo que averiguar qué porcentaje representan estas 46,8 partes y estas 4,76 partes. ¿Cómo hago eso? Bueno, digo, si 51,56 partes son el 100%, una regla de 3, 46,8 partes son X. Y eso equivale a decir 46,8 dividido 51,56 por 100. Pero no sé si me van siguiendo. Eso da un, ahí está, 90,77%. Santiago me va siguiendo. La misma cuenta hago con la harina de carne. 4,76 partes de harina de carne dividido 51,56 partes del total representan un 9,23% de harina de carne. Entonces ahora ya sí, esto es más práctico. Yo le tengo que decir a una persona que está trabajando en el lugar, en el criadero, le tengo que decir, ya, prepárame una mezcla que tenga 90,77% de maíz y 9,23% de harina de carne. Y después veré, si en el criadero consumo 100 kilos por día, bueno, de esos 100 kilos por día, 90,77 serán de maíz y 9,23 serán de harina de carne. Si son 50 kilos por día, bueno, haré el 90% de los 50, ¿cuánto tengo que poner de maíz? El 9% de harina de carne, ¿cuánto tengo que poner? El 9% de la mezcla, 50 kilos, ¿cuánto tengo que poner de harina de carne? ¿Me siguieron hasta ahí? Hasta ahora no dicen nada, pero calculo que sí. 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 Algunos sí vienen. Bien. Sí. Bueno, es mucho de cuenta, por eso, y el tiempo es medio acotado, así que si me acelero me frenan un poquito. Entonces llegamos a que nuestra ración debería tener el 90,77% de maíz y el 9,23% de harina de carne. Esta es la ración a la que llegamos. Vamos a ver, vamos a comprobar qué nivel de aptitud tiene esta ración a través de los aportes que hace. Para eso tenemos el maíz y tenemos el maíz. El maíz va a estar, como dijimos, en un 90,77% de la ración. O sea, supongamos que cada 100 kilos de ración vamos a tener 90,77 kilos de maíz. Ese maíz, en la tabla vimos que aportaba un 8,24% de proteína bruta y 3.451 kilocalorías por kilo. O sea, el aporte proteico de ese maíz va a ser el 8,24% de estos 90,77 kilos de maíz. Eso da
7,48 kilos de proteína bruta. ¿Van hasta ahí? 90,77 kilos de maíz tienen que tienen un 8,24% de proteína bruta, representan 7,48 kilos de proteína bruta. Si hago el cálculo de la energía, yo sé que cada kilo de maíz tiene 3.451 kilocalorías. Como estoy metiendo 90,77 kilos de maíz, multiplico entonces 3.451 por 90,77 y me da que esta cantidad de maíz aportan 313.247 kilocalorías de energía digestible. ¿Sí? Entonces, esta parte de la ración aportan 7,48 kilos de proteína bruta y 313.247 kilocalorías. Vamos a ver qué pasa con la harina de carne. La harina de carne estaba en 9,23 kilos dentro de la ración. O sea, usábamos 9,23 kilos por cada 100 de ración. 9,23 kilos que contienen un 59,8% de proteína bruta y 3.003 kilocalorías por kilo. Eso nos da un aporte de la harina de carne de 5,52 kilos de proteína bruta. Son el 59,8% de estos 9,23 kilos. Y 27.717 kilocalorías, que son el resultado de multiplicar las 3.003 kilocalorías que tiene cada kilo por los 9,23 kilos que puse de harina de carne. Entonces, acá tenemos la proteína y la energía que aporta el maíz. Y acá tenemos la proteína y la energía que aporta la harina de carne. Hago las cuentas. Acá tengo sumados 100 kilos de ración. ¿Cuánto hay de proteína en 100 kilos de ración y cuánto hay de energía en 100 kilos de ración? Bueno, de proteína sumo y me da 13 kilos de proteína bruta. Y de energía sumo y me da 340.965 casi kilocalorías. Como tengo 13 kilos de proteína bruta en 100 kilos de ración, esto equivale a decir que tengo un 13% de proteína bruta. Porcentaje es cantidad cada 100. Si tengo 13 kilos de proteína en 100 kilos de ración, la proteína representa un 13% de la ración. Y si tengo 340.900 y pico de kilocalorías en 100 kilos, en un kilo tendré la centésima parte, 3.410, redondeando, kilocalorías por kilo. Estos son, mejor dicho, los aportes que hace esta mezcla, que yo obtuve, que yo determiné. ¿Me siguen? Sí, no dicen nada, Sí. pero creo que sí. Sí. Bueno, perfecto. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto? O sea, la ración tiene la calidad que el animal necesita. Tiene 13%, como decía, de proteína y tiene 3.410 kilocalorías por kilo. Vamos a ver cuánto tendría que comer ese animal, cuánto debería yo darle de comer para cubrir sus necesidades proteicas y energéticas. Ahí recurrimos a aquel cuadro 2, ¿se acuerdan? En el que se expresaban los requerimientos diarios de los cerdos en crecimiento como gramos de proteína bruta por día que necesitaba ese animal y como kilocalorías de energía digestible por día que necesitaba el animal. Entonces yo sé que mi ración debería aportarle entonces 455 gramos por día. A partir del consumo diario de la ración, el animal debería juntar 450 o ingerir 455 gramos de proteína bruta y 11.550 kilocalorías. Vamos a ver si esto es posible, digamos. La ración tiene 13% de proteína bruta. 13% de proteína bruta significa
que tiene 13 gramos de proteína bruta cada 100 gramos de ración, porque eso es porcentaje. Si yo quiero saber cuánto hay por kilo, bueno, tengo que averiguar lo que hay en 1000 gramos de ración. Si hay 13 gramos por cada 100 gramos de ración, en 1000 gramos de ración va a haber 10 veces más, va a haber 130 gramos por kilo. Este es el aporte que hace ese 13%, equivale a 130 gramos por kilo de ración. Si 130 gramos están en un kilo de ración, las necesidades diarias, que son de 455 gramos de proteína, ¿en cuántos kilos de ración van a estar? Eso es lo que debo averiguar. Entonces hago una regla de 3 simple. El 455 pasa arriba multiplicando, el 130 pasa abajo dividiendo. Tengo que hacer una cuenta que sea 455 por 1 dividido 130. Esta cuenta me da 3,5. ¿Qué es esto? Esto es la cantidad de ración que debería ingerir el animal para cubrir o sea, debería ingerir 3,5 kilos de ración que contengan un 13% de proteína bruta. ¿Para qué? Para juntar los 455 gramos diarios que necesita de proteína. Vamos a ver qué pasa con la energía. El animal requiere 11.550 kilocalorías diarias. Bueno, un kilo de ración, habíamos visto hoy, aportan 3.410 kilocalorías de energía digestible. Si 3.410 kilocalorías de energía digestible están en un kilo de ración, para reunir las 11.550 kilocalorías diarias, ¿cuántos kilos le tengo que dar de ración? Otra vez, regla de 3. El de abajo pasa arriba multiplicando, el de arriba pasa abajo dividiendo, y entonces tenemos 11.555 por 1 dividido 3.410, nos dice que ese animal necesita consumir 3 kilos 400 de esta ración para satisfacer sus necesidades energéticas. Si este número y este número son muy parecidos, como en este caso, la ración podemos decir que está bien. ¿Qué pasaría si acá me diese, en vez de 3.400, hubiese obtenido una mezcla con otros ingredientes cuya densidad energética fuese de 5.000 kilocalorías por kilo? Bueno, haría esta cuenta y me daría que acá, en realidad, el animal termina, cuando llega a los 2 kilos y pico, ya juntó las 11.000, ya incorporó las 11.550 calorías a partir de esa ración, porque esa ración es muy energética. Ustedes vieron en la clase de consumo que uno de los mecanismos reguladores del consumo es el tema de la energía. Si ese animal se llenó con 2 kilos de ración, se llenó energéticamente, no va a seguir comiendo. Y si esta ración tenía el 13% de proteína bruta, 2 kilos de esta ración no permiten, con este porcentaje de proteína, que el animal reúna sus necesidades proteicas diarias. Entonces va a quedar deficitario, va a terminar teniendo un déficit diario de proteína. Decimos que esa ración estaría desbalanceada desde el punto de vista de la relación energía-proteína. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y vamos a tener que rehacer esa mezcla a partir de otro ingrediente que tenga una cantidad similar de proteína a la que tenía, no sé, el concentrado energético que incorporamos, o uno de los componentes que incorporamos, pero que tenga menos aporte energético. Ese es el mecanismo por el cual rediseñaríamos la dieta del animal. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo le quería hacer una, profesor. A ver, hay una en el chat ahí. Sí, ¿quién? Dale, decime. Sí, mirá, tiene que ver con respecto al principio del ejemplo, cuando empiezo a finalizar el engorde de ese cerdo. A los efectos prácticos, a mí me interesa, por ejemplo, que crezca un tejido, puede ser,
yo quiero carne, no quiero que se me vaya en grasa. ¿Eso se puede inferir de algún modo? ¿Puedo tener alguna certeza de qué modo está creciendo ese tejido? Porque el peso lo voy a ganar, pero por ahí se me va en grasa, por decir, ¿no? Algo así. Sí, ¿Hay mirá, algún modo de inferir? sí. Mira, es buena la pregunta porque nos da para recordar una serie de cosas que debido a la velocidad y a la modalidad de la cursada por ahí no tuvimos tiempo de desarrollar en su justa medida. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero yo les comenté que el orden de formación de los tejidos en un animal en crecimiento es primero el sistema nervioso, después el sistema óseo, el esqueleto, después el sistema muscular y finalmente la grasa o el tejido adiposo. ¿Recuerdan algo de eso? Sí. Algo. Mientras el animal crece a una velocidad, o sea, mientras la ganancia diaria del animal sea buena, más tirando a óptima, el animal va agotando su potencial genético de formar cada uno de estos tejidos. Primero forma convenientemente, en su momento forma el sistema nervioso en todo su potencial, después forma su sistema óseo, su esqueleto en todo su potencial. ¿Qué quiere decir en todo su potencial? Los huesos largos se van a alargar lo que tienen que alargarse y entonces el animal va a tener el tamaño adulto que su genética, su potencial genético ha establecido. Si nosotros le damos mal de comer, lo nutrimos mal en el momento en que sus huesos se están elongando, que eso ocurre en determinado momento de su desarrollo, esos huesos van a quedar más cortos, no se van a alargar todo lo que su potencial genético podía. Entonces el fenotipo va a expresar un animal más chico que lo que hubiese dependido del genotipo. Es así como, bueno, a veces una malnutrición hace que un animal quede más chiquito de lo que pudo haber sido, más chiquito que sus padres, por ejemplo, como indicador. Entonces, si nosotros agotamos el potencial de desarrollo de cada una de estas etapas, vamos a tener un animal bien constituido, digamos. Va a tener todo su sistema nervioso desarrollado, todo su sistema óseo bien desarrollado, todo su sistema muscular bien desarrollado, y en determinado momento va a depositar grasa. El punto de terminación de un animal se considera cuando empieza a depositar grasa. ¿Por qué? Porque eso nos está indicando que ya agotó su capacidad de formar todo lo que venía antes, todo su esqueleto, básicamente, y toda su musculatura. Entonces, si nosotros alimentamos mal a un cerdo y lo tenemos que vender con 100 kilos de peso, bueno, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor agotó su potencial de formación de músculo y lo tenemos que llevar a 100 kilos en base a grasa. El animal nos va a quedar con una mala relación grasa-músculo, o sea, un bajo porcentaje de magro, y nos va a resultar muchísimo más caro, porque la grasa es energéticamente el doble de costo que el músculo. Entonces, puede haber dos problemas para que ocurra eso que vos estás temiendo, un animal excesivamente graso. Una, que ese animal padeció alguna malnutrición a lo largo de su vida, o que la ración que vos que le diste en algún momento estaba evidentemente desbalanceada o no le estaba dando todos los aportes que el animal necesitaba. Si vos formulás una ración de acuerdo a las tablas que nosotros venimos viendo, vos fíjate que, a ver, vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a mostrar esta que es más grande. Algo de eso habíamos visto, ¿no? En lo que es crecimiento y desarrollo. Claro, De exactamente. lo de la gallina, me acuerdo, y el pollito que la cabeza más grande, por ejemplo. Fíjense,
En esta tabla, las necesidades nutritivas se plantean para que no pase eso que vos estás teniendo. ¿Quién me preguntó lo de la cantidad de grasa? Santiago. Santiago, para que eso que vos decís, que le temés, que te quede un animal demasiado grasoso, se plantean las necesidades justamente para que eso no pase. Vos fijate acá en la tabla, vos tenés una ganancia diaria deseable para cada etapa del engorde que hace que ese animal crezca a una velocidad que optimiza la deposición de cada uno de los tejidos que nosotros mencionamos. Entonces, un animalito de 5 a 10 kilos que gana 300 gramos diarios es una buena ganancia y estamos seguros de que entonces está bien alimentado y que está desarrollando su potencial genético acorde a esta etapa de crecimiento y desarrollo. Acá, si gana 500 gramos por día, lo mismo. Si gana 600 gramos en esta etapa, lo mismo. Y si gana 900 gramos en esta etapa, lo mismo. Vamos a hacer que el animal, con esta ganancia diaria de peso en cada una de esas etapas, llegue a su terminación con todo el músculo y el esqueleto que estaba preparado genéticamente para formar. Y recién empiece el inicio de la deposición grasa. Ese es un animal bien terminado. Por eso fíjense que como también se va cambiando el aporte de energía. Nosotros vemos la proteína va descendiendo a medida que el animal forma menos esqueleto y menos músculo. Acá termina en un 13% de proteína y en 3.300 kilocalorías de energía digestible por kilo. Mientras que, o sea, si hacemos la relación energía-proteína, acá está mucho más a favor de la energía que de la proteína. Mientras que si acá hacemos la relación energía-proteína, va a estar más a favor de la proteína que de la energía. Porque esas son en función de los tejidos que está formando. Y lo vemos en cantidades absolutas, fíjense cómo cambia esto, ¿no? Acá necesitaba 2.100 kilocalorías diarias y acá este animal necesita 11.550 kilocalorías diarias. Acá necesitaba 132 gramos de proteína y acá necesita 455 gramos de proteína. Si hacemos la relación energía-proteína, en esta etapa necesita mucho más kilocalorías por gramo de proteína que en esta otra etapa. Eso es para que no pase justamente lo que decía, lo que me estaban preguntando recién, Augusto, creo. Santiago. Bien. Perfecto, gracias. No, de nada. Miren, yo sigo, ahora vamos de nuevo a donde estábamos, pero si hace falta, siempre repito, si voy rápido o no quedó claro, este es el momento para preguntar, Entonces quedamos acá. Quedamos en una ración, entonces, bastante bien desde el punto de vista de sus aportes proteicos y de sus aportes energéticos. ¿Por qué? Porque la cantidad que tiene que consumir diariamente del animal, en la misma cantidad prácticamente, porque esta diferencia es insignificante, con la misma cantidad de ración cubre sus necesidades proteicas y sus necesidades energéticas. Podemos decir que esta ración está bien equilibrada. Bueno. Y después, obviamente, como es un monogástrico, vas a ver lo de... Vamos a ver una reacción compleja, pero sí, decir, Rubén, ¿qué ibas a decir? Después corroborar lo de los aminoácidos que hablábamos hoy. Por supuesto. En proteína bruta quedó balanceada, pero después hay que ir a ver cuáles son los requerimientos de aminoácidos y tener en cuenta lo que dijiste anteriormente. Exacto. Chicos, y aminoácidos porque estamos hablando y mencionamos el tema de la importancia de la proteína, pero también habría que verificar todo, ¿no? Cuánto es el aporte de calcio, de fósforo, de vitaminas, como para tener idea de qué le está faltando a esta mezcla. Sabemos que está en lo grueso está balanceada. Después tenemos que ir a lo fino. Y lo fino, como les decía, se corrige con toquecitos finos, que pueden ser a través de, como les decía hoy, el núcleo vitamínico mineral, ¿no? O la adición de algún aminoácido.
Eso se los voy a proponer después como ejercicio, para que lo hagan como ejercicio ustedes, a ver si comprendieron o si quedó claro esto. Bueno, acá tenemos entonces lo que se llama ración simple. Y la llamamos simple porque tenemos un solo ingrediente como concentrado energético y un solo ingrediente como concentrado proteico. Usamos el maíz y usamos la harina de carne por ser referentes en el tema de la nutrición para cerdos. Pero generalmente, ¿qué pasa? Estos ingredientes suelen ser caros. Podemos llegar a tener la necesidad, recuerden que estamos en zootecnia, que es la producción animal con fines económicos. Entonces, el objetivo de una ración o de una dieta debe ser alimentar lo mejor posible desde el punto de vista nutricional a un animal, siendo económicamente lo más eficiente. Porque, digamos, yo le podría, como dice el dicho, le podría dar bombones a los chanchos que capaz que crecen bárbaros, pero desde el punto de vista zootécnico no sería lo más conveniente. Bueno, no les digo que darle maíz y harina de carne sean bombones, pero en realidad son dos ingredientes por ahí caros, costosos, que estaríamos en la tentación de reemplazarlos. Entonces, aunque sea parcialmente, para bajar el costo de la ración. Entonces, ya podríamos pasar a una dieta compleja, una dieta en donde hagamos intervenir más ingredientes con la intención justamente de abaratar un poco la dieta, de complementar a lo mejor las carencias que puede haber en solo dos ingredientes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿En qué consiste una mezcla compleja? Consiste en que yo sustituya como concentrado energético al maíz por algunos otros concentrados energéticos menos costosos o que me resulten menos costosos. Lo mismo con la harina de carne, reemplazar parte de la harina de carne por otros ingredientes más baratos, disponibles en mi zona. Entonces, lo que puedo hacer es ensayar, bueno, reemplazar el maíz por avena. Sin embargo, no podría reemplazar el 100% del maíz por avena, porque ¿alguno sabe por qué? ¿Qué sospechan? A ver, ¿cuál sería un problema, una limitante de la utilización de la avena en la alimentación de un cerdo? Quedaron. Sí. Bueno, Mi idea, dice Santiago. Profe, ¿puede ser que porque no se pueda degradar muy bien? ¿Por qué puede que no se degrade muy bien, Fausto? Fausto, ¿no? Sí. Y porque es un monogástrico, como decís. Es un monogástrico, exactamente. ¿Y la avena qué diferencia importante tiene con el maíz? ¿Cómo? La pregunta, la última que... ¿Qué diferencia tiene importante la avena con Que tiene respecto a proteína. Que tiene ¿Cómo? más proteína, mayor proteína tiene, vamos a decir. Sí, pero ese no sería el inconveniente, digamos. Es bueno que tenga más proteína, desde ese punto de vista sería positivo. Por la estructura, usted dice por lo, vamos a decir, por la conformación de la avena. Sí, exactamente. ¿Qué diferencia hay de conformación exacta? Sí, ahí vamos. vas rumbeado. ¿Qué tiene la avena que no tiene el maíz? ¿Qué tiene la avena que...? Ahí Marcelo lo mandó al chat. Por ahí ahora justo no me sale, pero no. ¿Qué tiene? Tiene que ver con la estructura, como vos dijiste, Fausto, y tiene que ver con lo que están aportando los chicos en el chat, que es la cantidad de fibra. La avena tiene mucha fibra porque es un grano vestido. Las glumas están pegadas al grano y eso es cáscara, ¿no? Es un tejido muy celulósico que aporta mucha fibra y sabemos que los monogástricos no tienen la capacidad de digerir esa fibra. Entonces, la avena tiene una cantidad de fibra indigestible para el monogástrico que hace que se reduzca la digestibilidad de la avena y de
todo lo que acompaña a la avena en esa mezcla. Por eso la podemos incorporar un poco para aprovechar esa cantidad de proteína que tiene y por supuesto el aporte de almidón que tenga, pero debemos limitarla por la cantidad de fibra que tiene. Entonces, por eso no podríamos reemplazar la totalidad del maíz por la totalidad de avena, porque directamente le sería casi indigestible al animal. Entonces, reemplazamos una parte. Vamos a poner para este ejemplo que reemplacemos de cada 100 kilos que armemos de mezcla, no pasemos de 10 kilos de avena. La ponemos en un 10%. Lo mismo podría ser el sorgo, que es más barato, que es un concentrado energético, el grano de sorgo, como reemplazo del maíz. Pero tampoco podemos reemplazar la totalidad del maíz por sorgo. Acá, ¿qué podría perjudicar? ¿Qué podría actuar como limitante en la incorporación de sorgo? Bien, ahí Valen Zárate, están hablando de los taninos. Taninos. Sorgo colorado tiene alto contenido en taninos. Los taninos provocan una sensación de astringencia en la boca del animal y lo hace poco palatable. Entonces, capaz que matemáticamente podríamos armar una ración que cierre perfecto a partir del sorgo, pero el animal no la consumiría. Entonces, podemos poner sorgo para rebajar un poco el maíz, pero no en su totalidad. Así que supongamos que reemplazamos un 20% del maíz por sorgo, de manera de abaratar otro poco la ración. Y tenemos entonces que vamos a utilizar una mezcla que tengan 100 kilos de avena, 20 kilos de sorgo y 70 kilos de maíz. Ahí tenemos 100 kilos de concentrado energético. Lo mismo ocurre para la harina de carne. La harina de carne es un excelente alimento, como vimos, pero es caro. Podríamos ver la posibilidad de reemplazarla por otros ingredientes. Por ejemplo, harina de soja. La harina de soja podría participar de la mezcla, pero tampoco al 100%. Bueno, ahí podríamos, según precios y cosas, podríamos llegar a analizar qué pasaría con un 100% de harina de soja. Ahí sí, tanto inconveniente no hay. Pero vamos a limitarlo, entonces acá no es tan fuerte la limitante y vamos a usarla para rebajar la harina de carne en un 20%. O sea, vamos a incorporar 20 kilos de harina de soja y harina de pescado. Esta sí tiene una limitante más importante, porque la harina de pescado puede transferir gusto a la carne del animal que la consume. Nosotros estamos en un cerdo, estábamos poniendo, por ejemplo, un cerdo que está en su fase de terminación, con lo cual meterle mucha harina de pescado en terminación podría determinar que la carne de ese cerdo termine teniendo cierto gusto a pescado, con lo cual sería muy malo, ¿no? Muy deteriorativo de la calidad de esa carne. Entonces, la limitamos a unos 10 kilos, o sea, un 10% de la mezcla proteica. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto tenemos que poner de cada una de estas cosas para armar una ración equilibrada? Bueno, dijimos que la mezcla que yo propongo, lo que quiero incorporar son 10 kilos de avena, 20 kilos de sorgo y 70 kilos de maíz. Todo esto para armar una mezcla, un concentrado energético. Y vamos a armar un concentrado proteico que tenga 20 kilos de harina de soja, 10 kilos de harina de pescado, 70 kilos de harina de carne. ¿Cómo combino esto para que la ración contenga un 13% de proteína bruta? Bueno, primero tengo que averiguar cuál es el porcentaje de proteína bruta que tiene el concentrado energético. Después debo averiguar cuál es el porcentaje de proteína bruta que tiene el concentrado proteico y con eso voy a armar el cuadrado de Pearson. ¿Cómo averiguo cuál es el porcentaje de proteína bruta que hace la mezcla energética? Bueno, si yo acá tenía 10 kilos de avena y la avena tiene un 12% de proteína bruta, esto lo tengo que ir a buscar a una tabla, este dato, estos 10 kilos de avena me van a aportar 1,2 kilos de proteína bruta. Si pongo 20 kilos de sorgo que tienen un 11% de proteína bruta, estos 20 kilos de sorgo me van a aportar 2,2 kilos de proteína bruta. Los 70 kilos de maíz
cuyo contenido proteico redondeé en el 9%, ahora ya por una cuestión de paciencia y de cálculos, estos 70 kilos me van a aportar 6,3 kilos de proteína bruta. Sumo los kilos de proteína bruta que me aporta esta mezcla y me da 9,7 kilos de proteína bruta. 9,7 kilos de proteína bruta en 100 kilos de concentrado energético, me dicen que es lo mismo que decir que este concentrado energético tiene 9,7% de proteína. ¿Sí? Son 9,7 kilos cada 100. Por eso es un 9,7% de proteína bruta. Hago lo mismo con los ingredientes de la mezcla proteica. 20 kilos de harina de soja con 45,8%, esto viene de tabla, aportan 9,16 kilos de proteína bruta. Los 10 kilos de harina de pescado, con un contenido de 61,3% de proteína bruta, aportan 6,13 kilos de proteína bruta. 70 kilos de harina de carne, con este tenor de proteína bruta, me aportan 41,86 kilos de proteína bruta. Sumo todos los kilos de proteína bruta que me aporta la mezcla y son 57,15 kilos de proteína bruta, que están en 100 kilos del concentrado proteico. Por lo tanto, puedo decir que el concentrado proteico contiene un 57,15% de proteína bruta. Acá hago el cuadrado, utilizo el cuadrado de Pearson, la diferencia cruzada entre los aportes del concentrado energético y las necesidades proteicas del animal me da 3,3. Las diferencias entre el aporte proteico del concentrado proteico y los requerimientos del animal me da 44,15 de diferencia. Hago lo mismo que hoy. 44,15 partes del concentrado energético más 3,3 partes del concentrado proteico me dan un total de 47,45 partes que se supone que tienen, ya lo verificamos en la oportunidad anterior, así que no tenemos por qué dudar ahora, que estas 47,45 partes de mezcla contienen un 13% de proteína bruta. Ahora, ¿cómo le digo a alguien que me prepare esta mezcla? Bueno, saco los porcentajes, llevo esto a porcentajes. 44,15 partes de concentrado energético representan el 93,5% de la mezcla. 3,3 partes del concentrado proteico representan el 6,95% de la mezcla. Así que yo ahora ya sé que la mezcla tendrá que estar compuesta por un 93% del concentrado energético y prácticamente un 7% del concentrado proteico. Todavía no llegué a la fórmula final, porque con este dato ahora tengo que saber cuánto tengo que poner de cada cosa. El 93,5% de la mezcla era concentrado energético, el 6,95% de la mezcla era concentrado proteico. Pero yo había puesto 10 kilos de avena, entonces eso participa del 93,5% de la mezcla, o sea, hago el 93,5% de estos 10 kilos de avena y sé cuánto tengo que poner finalmente de avena. De estos 10 kilos, pongo solo el 93,5%, que era la participación del concentrado energético, y son 9,305 kilos. Lo mismo, ¿cuánto es el 93,5% de estos 20 kilos de sorgo? Bueno, 18,61. El 93,5% de los 70 kilos son 65,135 kilos de maíz. Ahora voy a ver cuánto tengo que poner de los concentrados proteicos. Bueno, si el concentrado proteico estaba en el 6,95% de la ración, de la mezcla, bueno, hago el 6,95% de estos 20 kilos de harina de soja y me dice que tengo que poner 1,390 kg de harina de soja. Y saco el 6,95% de los 10 kilos de harina de pescado, veo que tengo que poner 695 kilos de pescado, o sea, 695 gramos, ¿no? Y
el 6,95% de los 70 kilos de harina de carne representan 4,865 kilos de harina de carne. Si yo hago esta suma, esto me da 100 kilos. Como cada una de estas cantidades son kilos cada 100, directamente puedo decir que tengo que meter en la fórmula final 9,305% de avena, 18,61% de sorgo, 67,135% de harina de maíz y así sucesivamente. O sea, estas cantidades son porcentaje, porque son kilos cada 100. Entonces ya más fácil. Le digo al encargado, o si lo tengo que hacer yo, digo, bueno, ¿cuántos kilos tengo que preparar de ración? 125 kilos. Bueno, de esos 125 kilos, el 9,3% son de avena, el 18,6% son de sorgo y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Bien, bien. Son muchos números, pero Quedó bien. la lógica es la misma. Claro, es un peloteo de cuentas, pero bueno, si lo desmenuzan despacito, lo que me interesa es que una vez que lo entiendan lo puedan desmenuzar para ver cómo se hizo y bueno, en definitiva llegar al resultado, ¿sí? Bueno, con eso terminamos lo que sería la parte de formulación. Yo les dejo un ejercicio para que ustedes comprueben qué entendieron de la clase de hoy. El ejercicio consiste en elaborar una ración simple, porque digamos, complicarla es complicar las cuentas, lo que me interesa es la parte conceptual. Que armen una ración simple, o sea, con un concentrado, un solo ingrediente en el concentrado proteico y un solo ingrediente en el concentrado energético. O sea, y concretamente que usen harina de soja y maíz en la formulación. Que lo equilibren en base a la proteína, o sea, todo el procedimiento que hicimos utilizando el cuadrado de Pearson, y después corroboren el aporte proteico, para ver si constatar que quedó bien este cuadrado de Pearson, el aporte energético de esa mezcla y el aporte en calcio de esa mezcla. Revisen. Si alguno de estos parámetros se aparta demasiado de los requerimientos del animal, bueno, coméntenlo. Si la proteína debería quedar exacta, digamos, porque utilizaron el cuadrado de Pearson. Si no les da el porcentaje de proteína y la proteína difiere significativamente, se mandaron alguna macana con el cuadrado de Pearson o el pasaje a porcentajes, etcétera, en alguna cuenta. Lo que puede ser es que la proteína les quede bien, pero que la energía y el calcio no, ya sea en exceso o en déficit. Entonces, lo que quiero que hagan es, después de haber obtenido la mezcla adecuada en base al balanceo proteico, que verifiquen y cubre las necesidades energéticas y las de calcio. Ya les digo, si se aparta demasiado de los requerimientos, mencionen cuál de los parámetros se aparta demasiado y qué consecuencias podría traer esa desviación respecto de las necesidades del animal y cómo corregirlas, qué deberían hacer para ajustar la dieta de ese animal. ¿Sí? Carlito, ¿está puesto ahí los requerimientos en el ejercicio? No, esto está en las tablas que están arriba, están en el PowerPoint, están las tablas. Ah, usan una categoría de ahí. Sí, eligen una categoría de animal de la tabla de requerimientos y después los ingredientes que les puse, que están todos en las hojas que ya están en el Power. Si vamos para arriba en las diapositivas, ¿ven? Acá están. Ustedes Bien. de estas tablas, claro, van a elegir un animal, una categoría, establecen los requerimientos, ya sea, ¿dónde está? ¿Qué me pasa? Los requerimientos expresados como porcentaje, acá, y después los requerimientos, también tienen los requerimientos expresados por cantidades diarias, y tienen los ingredientes acá para ver, Sí. Inclusive yo ya se los resalté, fíjense, maíz,
Bueno, harina de pescado no, se las, no está en la ración, en el ejercicio, pero acá tienen maíz y harina de soja, como para ver qué Bien, aportan. perfecto. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta, dudas de esto, de lo que sea? Nosotros lo estaríamos haciendo manual, pero podría hacerse, por ejemplo, un Excel un poco más complejo como para sacar la combinación óptima y no estar al tanteo. sí, sí, O se hay, puede. o hay programas o eso. No sé cómo se hace si trabajara de eso diariamente. Si Eh, trabajaras formulando raciones, sí, Claro. está bien. y Si los formularas, programas, sí, hay programas, tal cual, sí. claro, sí, sí. No, que los Hay programas de programas nutrición, pero, sí. no, que los programas de nutrición usan este formato matemático para tantear y balancear. Obviamente que el programa lo hace un formulador en sistemas, ¿no? Porque lo que hay que más saber es cómo armar en el programa estos cálculos matemáticos, pero la base es esa, tiene cargado un montón de datos de los alimentos, el programa, y en base a diferentes fórmulas, ya sea como las que vimos la otra vez para rumiante, o en base de estas fórmulas para del cuadrado de Pearson, el programa te lo termina haciendo solo, sí, por supuesto. Y si no, si te das maña con el Excel, también lo podés armar. Estaría bueno, si pueden armar algo con el Excel, estaría buenísimo. Claro, con el Excel le puede facilitar un poco los cálculos porque en el sentido de que ustedes van cargando los distintos componentes que desean evaluar y el aporte de las cantidades y el aporte de cada ingrediente y les va tirando, con una fórmula les va ya haciendo el cálculo. Cuando terminan de poner los ingredientes ya saben cuál es la composición de la ración. Eso Claro. está, eso está bueno, es práctico, ¿sí? Eh, Esto es el principio de cómo se hace, digamos, después, como les digo, la informática ha facilitado por métodos iterativos los ensayos de prueba y error y dando el ajuste en base a un montón de parámetros en forma prácticamente simultánea, ¿no? Tenemos una ración que está equilibrada en un montón de componentes y además que es la más barata. Eso sí, la computación ha resultado una gran ayuda. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Querés que no? Bien. Bueno, gente, quedan liberados. Insisto, aprovechen la instancia de la clase del jueves que viene y después viene el parcial. Ojo que el parcial, como van a tener tiempo y lo van a hacer en sus casas, seguramente incluya algún ejercicio de formulación, porque como les decíamos, la clase de la formulación es un poco la síntesis de todo este capítulo de la materia, que es nutrición. Formular significa tener claros los conocimientos de fisiología digestiva, requerimientos, clasificación de alimentos, reguladores de consumo, todo junto. Claro. Buenísimo, profe. Muchas gracias y bueno, No, de Bueno, verdad. nos estaremos viendo. nos Gracias. Estamos vemos viendo. el jueves. Abrazo. Bueno, nos vemos. Abrazo. Que vaya bien. Gracias. No, de nada. Chao, chao. Rubén, Sí, sí, estoy acá. Acá. quedaron algunos. Ahí están. Eduardo.
¿Alguna pregunta? Bueno, Rubén, ¿vos todo tranquilo? Voy a Bien. detener espérate, voy a detener la grabación así la podemos. Ahí está. Y